reaccionar o de pensar antes de ir a lastimar a alguien. Se pueden, como lo vimos en el video, muchas tragedias ocurrieron a raíz de un simple acto. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que una mala decisión o una palabra mal dicha en un momento inoportuno, lastimosamente, puede acarrear malos actos. Y a veces anteponemos nuestros deseos a los de Dios. Me llama mucho la atención la frase de la palabra tiene poder. Porque, aunque suene intimidante, es verdad. Todo lo atraemos con lo que decimos. Entonces, deja una buena enseñanza el video. Me gustó mucho. Muchas gracias, muy amable. Vamos ahora a adentrarnos en el segundo tema, que es un acercamiento al manejo de las emociones. Vamos a ubicarnos en Instituto Julián Mendoza. Allí pueden ver las diapositivas del día de hoy. Los que deseen ir mirando las diapositivas pueden acercarse donde dice Instituto Julián Mendoza Guerrero. Ahí pueden ir observando las diapositivas. Bien, hemos dicho que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones. Pues es el proceso de aprendernos a escuchar. Pues hoy queremos mirarlo acercándonos después de haber dicho que la emoción es momentánea, es instantánea, muchas veces incontrolable, y que el sentimiento es el fruto de la interpretación de esa emoción. Y por eso hay que tener un cuidado y un aprendizaje de cómo interpretamos nuestras emociones, porque de cómo vamos interpretando nuestras emociones nos vamos sintiendo y va comenzando un ciclo. Muchas cosas es un porcentaje bajo lo que nos está sucediendo, lo que estamos experimentando del medio ambiente o de las personas. Y el gran porcentaje, en la gran medida, va a ser la interpretación que realizamos de nuestro mundo emocional. Hoy queremos mirar las emociones básicas, porque eso nos permite escucharnos, conocernos, y es lo que queremos que nos vaya quedando como construcción de este curso de emocionalidad. Continuamos ahora viendo allí las imágenes, distintas emociones, pero de este manejo de las emociones podemos hablar de la retroalimentación, de lo que hemos tratado en el encuentro anterior. En ese encuentro anterior hicimos una mirada del curso, de nuestros conceptos y una breve presentación, porque en ella nos ha permitido pues saber cómo estamos. La inteligencia emocional, una capacidad para identificar y entender y manejar nuestras emociones. Y ese acercamiento en una mirada integral, no es solamente el mundo físico, ni solamente el mundo mental, es mente, biología e historia. Esa es nuestra realidad. Pero tenemos que valorar unos principios de control, de búsqueda, de mirar las emociones para poder hablar de unos hábitos que se van cultivando. Hemos visto los comentarios en Classroom o continuamos en este caminar. Vamos a continuar en este caminar y podemos así seguir observando hoy cuáles son nuestras emociones básicas. Porque es muy importante observar nuestras emociones básicas. Yo, en este acercamiento que les estoy proponiendo, hablo de escuchar, aprendernos a escuchar. Mire, si no aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, en algún momento hemos dicho que la persona más cercana a nosotros mismos somos nosotros mismos, y aprendernos a escuchar, saber qué estamos sintiendo, saber identificar en un vocabulario preciso qué tipo de emoción estamos teniendo, y eso nos va a ayudar. Pues las emociones podemos dividirlas de manera general en positivas y negativas. Es una manera de llamarlas, si se siente agradable o si se siente desagradable.
es la sensación, el estímulo que aparece en esta realidad humana, y así las estamos calificando, pero no estamos diciendo que una emoción sea mala o una emoción sea buena. Las emociones son fuerza de movimiento que nosotros interpretamos, pero todas las emociones son necesarias para nosotros sobrevivir. Sin las emociones no podríamos sobrevivir. Ellas nos cuidan, nos hablan de una alerta, las emociones nos avisan, nos hablan de un peligro, nos ayudan a cuidarnos. Nosotros podríamos hablar de emociones que malas o buenas, no. Así como las pasiones en un primer lugar no son buenas ni malas, tampoco las emociones. Viene a jugar un papel importante cómo aprendemos a escucharlas, cómo aprendemos a manejarlas, cómo aprendemos a dirigirlas. Es que es una fuerza que mueve el ser humano, es una fuerza también para interpretar. Y allí entonces toda emoción es necesaria. Nosotros tenemos que aprender a entenderla, algo que no es tan fácil, porque aprender a entender la emoción, a escucharla, a saber qué nos está diciendo, si nos está haciendo una alerta, si nos está hablando de un reclamo, si la emoción nos está poniendo en aviso de un peligro, de una amenaza, y aprender también a interpretarla, a entenderla y a orientarla, a tener un autocontrol. Esto es un trabajo de toda la vida. Yo no me podría hablar de que uno llegue a ser un pleno intérprete ni orientador de sus emociones. Siempre estaremos expuestos a un aprendizaje de entenderlas y de manejarlas. Ese será un trabajo permanente. Pero en primer lugar, quedemos en ello. Las llamamos positivas o negativas como lo experimentamos. Pero que las experimentemos negativamente no quiere decir que sean malas. Son necesarias para vivir, porque una emoción, hablo aquí de la tristeza, nos está hablando de una pérdida, de un cuidado. Una emoción de miedo nos está poniendo en alerta sobre un peligro, sobre una amenaza. Es así entonces que las emociones son necesarias para la vida. Las emociones son capacidad que nosotros vamos desarrollando para sobrevivir. Así sigamos entonces mirando estos tipos de emociones. Las emociones básicas son el asco, el miedo, la tristeza. A cada una le damos una denominación. La emoción del asco, pues nos está protegiendo de algo. Y eso, pues no se habla mucho de esta emoción, pero es una emoción importante que se desarrolla por lo que se aprende en la historia, pero también por lo que va adquiriendo la interpretación de lo que viene de los estímulos. La emoción del miedo nos está avisando de peligros, de amenazas, y nos prepara para la lucha, para la huida. Entonces vamos descubriendo que las emociones, aunque tengamos una experiencia negativa, porque el miedo nos bloquea, nos paraliza, pero nos está dando una necesidad de cuidarnos. La emoción de la tristeza nos está hablando de una pérdida, de una pena. Estas tres emociones nos están ayudando a crecer humanamente y tienen que aparecer en la vida. Si no aparecieran, pues no nos podemos cuidar, no nos podemos alertar, no podemos dinamizar y así sucesivamente. Miramos las siguientes emociones, que son la emoción de sorpresa, pues en ella está la capacidad de admirarnos, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de buscar, la capacidad de interrogarnos. La emoción de la alegría es una fuerza potencial que vamos aprendiendo a entender lo que nos alegra, lo que nos empuja, lo que nos da bienestar, lo que nos ofrece ideales. Y la emoción de la ira, que aparece como un reclamo de justicia, como un rechazo a algo que está mal hecho, también a una insatisfacción y que tenemos que aprender a manejar. Estas 6 básicas, de las que se derivan las demás emociones, es importante tener. ¿Qué me produce asco? ¿Qué me produce miedo? ¿Qué me produce alegría? ¿Qué me produce sorpresa? ¿Qué me produce miedo? ¿Qué me produce ira? Y aprender a llamarlas, identificarlas. Y de estas emociones básicas, aprender un vocabulario de otras emociones, de otras realidades que voy sintiendo.
y aprender a llamarlas en su sentido concreto. Es que necesito saber qué realmente estoy sintiendo. Si una emoción de ira porque una injusticia, o una emoción de tristeza por algo que perdí, o una emoción de miedo por algo que me hace daño, o una emoción de asco por algo que me desagrada. ¿Qué estoy sintiendo? Y así sucesivamente las demás emociones que se derivan de estas 6 básicas. Eso me permitirá, y lo veremos más adelante, a tener un vocabulario y a aprender a escuchar mi propio ser, aprender a escuchar mi propia historia y aprender a escuchar mi propia interpretación de lo que estoy sintiendo. Hemos dicho ya bastantes veces que la emoción es instantánea, que la emoción es pasajera, que el sentimiento es duradero y que el sentimiento es el fruto de la emoción más el pensamiento. ¿Qué significa eso? Que yo voy experimentando algo por un estímulo, por una sensación, por una percepción de una persona, del entorno, de un acontecimiento, y la manera como lo interpreto hace que esa emoción se transforme de emoción a sentimiento. Y aquí estamos hablando de las 6 emociones básicas que aparecen en mí, sea producidas por personas, producidas por acontecimientos, producidas por el ambiente, y que en ellas también hay un papel de la historia, porque a mí me han hecho provocar asco de algo por la formación que tengo, me han creado miedos, me han creado irritabilidad o ira, me han creado capacidad de alegría. La historia no es al azar, uno es parte de una historia familiar, cultural y también nuestra manera de interpretar, la manera como estamos educados, cómo vamos interpretando la realidad. De esa forma vamos entendiendo que estas 6 emociones básicas que se transforman en sentimientos y que una vez transformadas en sentimientos, pues tienen una situación. Una persona con alegría va transformando en sentimientos de optimismo, sentimientos de búsqueda, de creer en sí mismo, de afirmación. Una persona con una emoción de tristeza cultivada e interpretada va llevando a sentimientos de depresión, a sentimientos de sinsentido y así sucesivamente. Una persona con una emoción de ira cultivada e interpretada puede llegar a un sentimiento de odio, a un sentimiento de rencor. Es esa manera. Cuidar la interpretación de nuestras emociones, sabiendo que donde ponemos nuestra atención, allí crecerán las emociones, porque se va haciendo también el ciclo. Como vamos sintiendo e interpretando, volveremos a sentir. Y por eso una persona que está acostumbrándose a interpretar de manera negativa lo que siente, tendrá un ciclo de sentirse más mal y sentirse más mal, porque el mismo organismo va volviendo a sentir cómo está interpretando. Ese círculo es muy inconstante. Por eso hay que tener un cuidado profundo en la interpretación, porque el sentimiento es fruto de emoción más pensamiento. Cómo vamos pensando nuestras emociones, nos vamos sintiendo y vamos teniendo los sentimientos. Así que ahora vamos a ver cómo podemos manejar estas principales emociones y vamos a pensar en las emociones negativas, que son las que más podemos decir cómo podemos aprenderlas a manejar. Es que hay que tener el cuidado al hablar de manejar las emociones cuando estamos en la tristeza, cuando estamos en la depresión. Hablamos hoy de la emoción de la tristeza, del miedo y de la ira, que son las que producen en nosotros un sentimiento desagradable, la sentimos de manera negativa. Uno tiene que tener desarrollar la capacidad de diferenciar cuando tengo tristeza. Tristeza, no puedo decir que nunca me puedo sentir triste. El que habla siempre de que está excelente, de que nunca tiene tristeza, se está engañando, porque hay cosas que producen tristeza. Que no las alimente, que las interprete con una mirada amplia, que tenga, eso es distinto. Pero si yo no las interpreto y si yo niego de que he sentido tristeza, estoy negando la humanidad, porque la humanidad tiene tristeza por pérdida, tiene tristeza por fracaso, tiene tristeza por insatisfacción, tiene tristeza por algo no logrado o por vergüenza. Pero hablar de que nunca siento tristeza, de que siempre estoy positivo, de que siempre estoy alegre, de que todo es excelente, es comenzar a hacer nudos dentro. Tengo que reconocer que tengo una situación de tristeza que se me puede estar reflejando, pero la interpreto desde la fe, la interpreto desde una actitud de que
eso no es lo que agota la realidad, porque una emoción no agota la realidad. Que yo tenga una emoción triste no agota la realidad. La realidad es mucho más amplia. Una falla no agota mi realidad. Una culpa no agota mi realidad. Un pecado no agota la realidad. Hay una visión más amplia y eso es lo que hace que no caminemos hacia la depresión. La depresión es fruto de haber interpretado mis emociones de manera negativa y alimentándolas voy teniendo actitudes negativas, sentimientos negativos, llego a la depresión y puedo perder hasta el sentido de la vida y una persona podría llegar hasta suicidarse porque ha hecho un camino de interpretación negativa de sus tristezas y lo puede llevar allí. Y eso nos lleva entonces que hay que comprender los motivos de las tristezas y buscar ampliar la mirada, experimentar la tristeza, pero no alimentarla, dar el paso y de esa manera aprender a manejar las emociones negativas. Vamos a mirar entonces que de esta manera vamos a pensar que podemos manejar las emociones negativas de esa manera. Esta que estamos trabajando en este momento es la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza. Propiamente, el técnico ha colocado aprender a manejar la emoción de la tristeza, porque aquí la que estamos manejando, la anterior, colocaba las emociones negativas. Más que las emociones negativas, podemos devolverla. Más que aprender a manejar las emociones negativas, el título se nos ha cambiado, es aprender a manejar las emociones de tristeza. Aprender a manejar las emociones de tristeza es lo que estamos trabajando, aunque arriba diga negativa. Claro, porque yo tengo que saber qué me está poniendo triste, cuáles son los motivos, y ampliar la mirada, y dar el paso desde la tristeza y salir de sí mismo. Mire, si estoy triste, yo no me puedo encerrar en sí mismo. Aquí las han indicado en el título, aprender a manejar las emociones negativas. Luego, el técnico y ustedes mismos las van a cambiar porque no es aprender a manejar las emociones negativas. Estamos hablando aquí de aprender a manejar las emociones de tristeza. Emociones de tristeza, ahí se nos cambió el término, negativas o tristezas por negativas, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy triste, yo tengo que aprender a salir de mí mismo en medio de mi tristeza. A hablar, a salir a dar un paseo, a servir. Mire, si algo sirve a nosotros en la vida es aprender a servir en medio de la tristeza. Quien se mete bajo la almohada a llorar va a alimentar su tristeza. Quien comienza a renegar y a protestar por su tristeza va a alimentar su tristeza. Bendiga, cante, sirva a los demás, aprenda a hacer un paseo, a reírse de la vida, a escuchar música, pero no se quede centrado en la tristeza. Quien considera que hay que alimentar la tristeza por un duelo, que alimentar la tristeza por una pérdida, alimentar la tristeza por un fracaso, lo único que hace es enterrarse. La tristeza no hay que alimentarla. Y no interprete como que la vida se acabó, no interprete como que no hay salida. La vida es más amplia que tu problema, la vida es más amplia que tu tristeza. Y por eso hay que evitar los ambientes o personas que alimentan la tristeza. Hay ambientes que a uno le provocan tristeza porque hay un duelo, o porque tiene las fotos de una relación, o porque recuerda las palabras que le dijeron y por qué a mí, por qué me dijo esa palabra, o un escrito, o darle vueltas a un problema, a una equivocación, a un error. No lo alimente, no vuelva a ese lugar si es necesario por un tiempo, no siga hablando de lo mismo todo el día, siga dándole vueltas al mismo problema y en ello, pues tenga presente que hay también alimentar tristezas, personas que alimentan la tristeza, gente que vive todo el día quejándose, que se sienten víctimas, que creen que la vida futuro, que alimentan el pesimismo. Y si nos juntamos con personas que alimentan el pesimismo, vamos a tener camino de depresión. No es que no podamos hablarle, pero no tenemos que estar alimentándonos de profetas de calamidades, que solo ven el punto negro de la vida, que se sienten víctimas a toda hora, que viven quejándose por todo. Podemos tratarlo, pero no les acolitemos ni les sigamos el cuento de vivir quejándonos. Quien aprende a quejarse, vive quejándose por todo. Si usted tiene necesidad de salir de la tristeza, no viva quejándose. Reconozca que algo le duele, pero bendiga, mire el lado positivo de la vida. Y si sale de sí mismo, se va a soltar la tristeza. Hay que aprender a soltar la tristeza.
Yo he visto en la vida que uno aprende a amarrar la tristeza y le gusta estar triste y que lo hagan, pobrecito, usted es el más sufrido del mundo, y a sentirse víctima y a sentirse que es la persona más sufrida y a darse golpes de pecho y a considerar que la vida no tiene futuro y que sientan lástima. Está bien que uno cuente su historia como una terapia, está bien que uno comparta su historia, pero no busque lástima, no busque hacerse la víctima, no busque todo el día proclamar sus dolores y su vida, no le uña a su pasado, no quiera cambiar el pasado simplemente haciéndose la víctima. Está bien, todos hemos sufrido, pero hay que dejar que sane el pasado, hay que mirar la vida como historia de salvación, los creyentes, hay que bendecir, hay que mirar para adelante. Esta es la manera de tener algunas herramientas para manejar las emociones de tristeza, para no entrar en depresión, para no tener una actitud negativa de la vida, para no creernos víctimas a toda hora, para no ser de aquellos que pierden la esperanza. Porque de las emociones tristes vienen los que creen que son víctimas a toda hora. El victimismo del que solo cree que nadie lo quiere, que no hay esperanza, y de los que consideran que todo está acabado y les gusta beber de miedo, de tristeza, de complejo, de conspiraciones, de desconfianza. Eso crea una zozobra. Uno puede alimentar sus tristezas. Y hoy en este curso yo le motivo a que no alimentemos tristeza, porque alimentar tristeza y alimentadores de tristeza abundan. Y si usted quiere, le van a decir, mire, es que le están haciendo un daño, es que usted lo están engañando, es que usted no lo quiere. Y lo van a alimentar la tristeza, es que, pobrecito, está bien que se solidaricen con uno, pero que no le alimenten su espíritu de víctima, su espíritu de complejo, su espíritu de inferioridad, su espíritu de una actitud negativa de la vida. No se puede cambiar el pasado. Solo podemos aprender del pasado y mirar hacia adelante. No podemos asegurar el futuro, solo podemos vivir bien el presente y planear y aprender del pasado para hacer un presente, un futuro mejor, pero tampoco asegurarlo, porque creamos angustia queriendo manejar las cosas. Por eso ahora vamos a mirar las emociones de miedo. ¿Cómo manejar las emociones de miedo? Que son tan comunes y tan fuertes. Mire, reconocer que la ansiedad y el miedo son maneras normales que tenemos. Todos tenemos nuestros miedos. Yo tengo miedo de una cosa, otro tiene miedo. No sentir vergüenza de tener miedo. No considerar que tener miedo es un problema. Eso me está alertando de algo. No soy temerario. Esos son mis límites. El ser humano es limitado. El ser humano tiene... Pero no tener vergüenza de tener miedo y no tener ansiedad. Es que yo no puedo tener miedo. ¿Quién te dijo que no podías tener miedo? ¿Quién te dijo que todo ser humano puede tener sus miedos? Tener miedo es parte de la humanidad. Lo vamos a aprender a manejar, pero no sentir vergüenza ni rechazar. Es que yo no puedo tener miedo. Tienes miedo. Hay que llamar las cosas por su nombre. Yo tengo miedo. Que no lo alimente, que no me quede en él, que lo enfrente, es otra cosa. Pero en primer lugar hay que aceptar que tenemos miedo. Miedos de hablar en público, miedos personales, miedos familiares, miedos de iglesia, miedos de humanidad. Podemos tener miedo. Eso hace parte de la vida. Y los miedos nos sirven como situaciones de alerta, como situaciones de cuidado, que si no los alimenta, que si no los cuidamos, pues nos pueden colocar en unas fobias que nos hagan daño. Sí, los miedos mal manejados nos llevan a unas fobias y a unos desequilibrios que nos pueden entrar en cabo. Y por eso, hablar de los miedos con personas que nos den confianza. Una persona que me dé confianza, hablo de mi miedo y eso me ayudará a ampliar mi mirada, a conocer mi miedo, porque hay que conocer el miedo. ¿Qué razones tengo para tener miedo? ¿Qué objetividad tiene mi miedo? ¿Qué realidad tiene mi miedo? ¿Es un miedo imaginario? ¿Es un miedo que yo me he infundado? ¿Es un miedo que está pegado de mi historia? ¿Es un miedo porque yo no he tomado posición? ¿Es un miedo porque yo he interpretado mal mis emociones? ¿Es un miedo porque yo me lo he infundido? ¿Es un miedo porque me lo han creado? ¿Es un miedo por falta de carácter? Es conocer el miedo. Y para conocerlo lo mejor es hablarlo o escribirlo o verbalizarlo, pero no quedarnos enfrascados en que tengo miedo y que estoy ya condenado a sentirlo. Sí tengo miedo, pero puedo hablar. Y enfrentar nuestros miedos con calma y espiritualidad. Con calma.
No tengo que hacer grandes pasos inmediatamente. Voy aprendiendo a hablar en público, voy aprendiendo a decir que no, voy aprendiendo a tomar decisiones, voy aprendiendo a estar en un lugar que me causa miedo, voy aprendiendo a hacer cosas que me causan miedo. Poco a poco, no tengo que heredarme diciendo es que tengo que ser como fulano. No se compare con el que no tiene los miedos suyos, no se compare con el que ya superó los miedos y no sienta que usted es menos porque tiene miedo. Tener miedo es parte de la humanidad y eso es aceptarse como son. Y vamos dando pasos. Con espiritualidad también, el creyente invoca a Dios, se confía en Él y se apoya también en que va aprendiendo. Y evitar alimentar los miedos con palabras o imágenes. Si uno dice yo no puedo, es que estoy bloqueado, es que me va a salir mal, es que esto va a salir peor, es que se va a dañar, termina dañándose. No alimentemos los miedos ni con imágenes. Esto le pasó a mi papá, a mi abuelo, esto no funcionó, me están asustando. No cree interpretaciones dañinas que le van haciendo a usted entrar en caos. Y soltar el miedo en un proceso de confianza. Y soltar el miedo significa, pues, si voy superando un miedo, no tengo por qué volver a agarrarlo. No tengo por qué volver a decir que tengo que volver a provocarme miedo. Voy mirando el miedo. El miedo se va desvaneciendo en la manera que lo miro, con serenidad, sin afanes, con aprendizaje. Como el niño aprende a caminar, como uno aprende a hablar, como alguien aprende a manejar un carro, como alguien aprende a nadar, como alguien aprende a viajar solo, como alguien aprende a tomar decisiones. Es aprendizaje, pero eso se necesita de compañía, pero también de decisión, porque si no vamos interpretando y creando los bloqueos o sintiendo que no somos capaces. Y finalmente, los miedos, o mejor, el manejo del sentimiento de la ira. Estamos hablando de tres emociones que nos crean bastante complicación. Las tristezas, que se van a desarrollar y mal cuidadas, nos llevan a la depresión. Los miedos que mal cuidados nos llevan a fobias que bloquean la vida. Y ahora la emoción de la ira, que mal cuidada nos llevarán al odio, a la violencia, a muchas cosas. Y por eso hay que reconocer que estamos enojados y hasta con deseo de venganza. Tener un deseo de venganza, tener un enojo, es parte de la vida. Y hay que reconocerlo, hay que mirarlo, ser capaz de tomar distancia y decir, sí, estoy enojado. Yo no estoy enojado y gritando, yo no estoy enojado y tirando cosas. No hay que reconocer que estamos enojados, hay que reconocer que hay mi deseo de venganza, hay que reconocer que algo me enfadó. Hay que llamar las cosas por su nombre, no hay que negar las emociones. Las emociones no se deben negar. Hay que mirarlas, hay que entenderlas, hay que verbalizarlas, hay que aprender a manejarlas, hay que autocontrolarlas, pero no hay que negarlas y hay que interpretarlas adecuadamente para que el paso de la emoción al sentimiento sea adecuado y sea una realidad humana que corresponda a la vida de un creyente, que corresponde a la vida de una dignidad humana, y eso es lo que buscamos hacer. Evitar buscar soluciones en medio de la ira, claro. Si yo quiero, es que tenemos que hablar ahora, es lo peor. Hablar con ira, se dice lo que no se quiere, se toman decisiones equivocadas. No busque solucionar el conflicto en medio de la ira. Evítelo, porque en medio de crisis estamos limitados para tomar decisiones. En medio de la crisis estamos limitados para tener objetividad. En medio de la crisis no somos capaces de ser objetivos. Terminaremos dando golpe, terminaremos hablando más de la cuenta, terminaremos tomando decisiones. No busque tomar decisiones en medio de la crisis. Cuidar el lenguaje con la luz en lo humano y la fe. Mire, hay que cuidar el lenguaje. Cuando uno dice las cosas, nunca, usted siempre, usted es esto, y hace calificativos, diagnósticos, determinaciones, resoluciones definitivas, está dejándose llevar de la ira. Utilice un lenguaje que reconoce su sensación, su emoción. Cuide porque usted ama, cuide porque usted es humano, cuide porque usted es creyente, cuide el lenguaje. No se vaya a los madrazos, no se vaya a los gritos, no hable todo diciendo que a usted le gusta decir la verdad y dice todo de una manera brusca. Es que decir la verdad no es la brusquedad. Y también si es brusco, pues más se va a enojar.
y escribir lo que se está sintiendo para tomar distancia. Eso sirve mucho. Cuando escribimos lo que estamos sintiendo, vemos que las cosas son de otro color. Escriba lo que está sintiendo y eso le permitirá a usted luego hablar las cosas, tomar la decisión, entender mejor las cosas. Dense a la tarea de escribir lo que está sintiendo cuando tienes ira. Y eso también sirve para las demás emociones. Pero hay que escribir, porque escribir es sacar del mundo interior para poder entender la emoción. Porque si no aprendemos a entenderla escuchando la emoción, ella nos arrastra y nos lleva en el círculo del caballo donde hubo tanta violencia porque no se entendía qué estaba pasando. Y finalmente dar derecho a la existencia y a ser escuchado al otro en medio del aire. Un principio de humanidad. Puedo tener mucha ira, pero el otro es una persona, merece respeto. Yo puedo escucharlo y desarrollo la escucha. Y se hace grande escuchando. No ¿Qué dice aquí? Pues sí, Jaro, se apagó esto.
He vuelto después de este momento emocional, no sé cómo me salí. Muy bien. ¿Dónde íbamos? ¿Ya estábamos terminando? Fue un momento de mucha ira porque me salí. Muy bien. Hemos hablado entonces esta noche de las emociones básicas. Las emociones básicas del asco, de la sorpresa, de la alegría y tres emociones que experimentamos negativas que son la tristeza, el miedo y la ira. Estas emociones básicas tenemos unas herramientas especiales para manejar las emociones negativas. Las llamamos negativas por la manera como las experimentamos. Y a partir de ello estamos diciendo que esas emociones nos construyen o nos pueden destruir. Y por eso necesitamos entenderlas, escucharlas y saber de que son una potencia en nosotros, una posibilidad o también un camino de destruirnos, de desunirnos, de dividirnos, de enfrentarnos, de dañarnos. Y por eso estamos hablando del manejo de las emociones. Es que hablar del manejo de las emociones es ser humanos, crecer humanamente. Y no estamos hablando aquí de gente extraordinaria, sino de posibilidades de los seres humanos. Así entonces, que vamos a hablar tres personas entre ustedes que quieran hablarnos de la conclusión de lo compartido esta noche. Pueden encender su micrófono tres personas y que nos hagan su comentario, su conclusión, su pregunta, su indicación de lo compartido esta noche. Pueden comenzar. Tres personas, les pido ese favor. Bueno, anímese. Nelson, Abela. Hola, padre. Nelson. Padre, bueno, yo quisiera de pronto lo que comprendí de la charla es que ante la aparición de una emoción, lo primero que debemos hacer es cuestionarnos a través del por qué esta emoción y para qué esta emoción, para saber si pues la dejamos trascender en nuestra vida. Excelente. El camino de la interpretación de nuestras emociones nos va a dar los sentimientos, porque el sentimiento es emoción más pensamiento. Y nosotros tenemos que tener un cuidado profundo cómo interpretamos nuestras emociones para poder crecer en la manera como nos sentimos y poder desarrollar un buen manejo de nuestro mundo emocional. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus inquietudes, sus sugerencias, sus conclusiones de esta noche? María de Socorro. Sí, padre. Las emociones hacen parte de nuestras vidas. Simple y sin ellas pues no teníamos sentimientos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en este estudio es para poder controlarlas. Por ejemplo, la ira. La ira es un momento instantáneo. Se hace en el momento en que sucede una circunstancia. Entonces, en la reacción también como la del caballo, inmediatamente vio el caballo que le comió el pasto, reaccionó y lo mató. Así el momento cuando uno actúa sin pensar, la ira. Actuamos por impulso y no medimos, no pensamos, no reaccionamos. Y lo que estamos aquí es para reaccionar a esas emociones, para pensarlas, para tomar determinaciones antes de actuar. Qué bien, Socorro, qué bien. Una persona más que quiera compartirnos sus conclusiones, sus impresiones de esta noche. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora entonces invito a Daniel que nos va a terminar con la oración de esta noche y luego nos harán las indicaciones que continuaremos en nuestro curso. Adelante, Daniel, con la oración final y las indicaciones finales. Nos veremos el próximo jueves con la ayuda de Dios en nuestro tercer encuentro. En este encuentro, que vayamos teniendo la secuencia. En este encuentro hemos trabajado cuáles son las emociones básicas y algunas herramientas para manejar esas emociones básicas. Y el encuentro pasado era las generalidades de la emocionalidad, en la que hablamos de los hábitos,
de los principios, de los criterios, de qué es la inteligencia emocional. Ya nos acercaremos a una visión espiritual en el próximo encuentro, en el cual también les pido que tengan la Santa Biblia para el encuentro próximo. Dilian María quiere hablar. Sí, muy buenas noches. Aló. Buenas noches, Dilian. Sí, padre, lo que pasa es que hace rato quería opinar, a ver, acerca de lo de las emociones. Me parece que cada quien va a manejar sus emociones de forma independiente porque cada quien es un mundo, ¿no? Entonces es como básico, es como aprender uno a saber qué elementos o qué cosas del mundo le causan a usted una ira o una tristeza o algo, como usted bien lo decía. Pero pues como ya pasó ese tema, me gustaría hacer la oración. No sé si puedo. Muchas gracias, Dilian. Muy amable por su comentario, por su aporte. Muy Voy bien, a hacer la Dilian. oración entonces, Padre. ¿Sí? Dilian, bien pueda. Adelante, haga la oración. Señor Jesús, en esta noche que nos has permitido reunirnos para hablar un tema tan importante para cada uno de nosotros, te quiero a través del Espíritu Santo y de tú, Jesús, y del Padre Creador, pedir para cada uno de los que se han reunido en esta noche que pongamos en equilibrio cada una de nuestras emociones, que aprendamos a manejarlas, que aprendamos a ser consecuentes entre el actuar, el ser y nuestras emociones para tener una inteligencia emocional equilibrada. Que cada uno de nosotros aprendamos a manejar nuestros propios miedos, nuestra ira, nuestra tristeza. La alegría no es de manejarla, pero sí de saber llevar esa alegría a otras personas de forma positiva y en el momento preciso. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos das, te damos gracias por todas aquellas personas que de un modo u otro están siempre en nuestra vida y que nos ayudan con nuestras emociones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Dilian, por la oración. A Dios les confiamos todo nuestro mundo emocional. Quedamos pendientes para el próximo jueves, Dios mediante, a las 7 de la noche. Gracias a todos por su participación. Dios les bendiga. Quedamos a las indicaciones finales de Daniel y el equipo del Instituto Julián Mendoza Guerrero. Adelante, Daniel y el equipo. No, yo quiero para